Como podemos observar acá en la pantalla, entonces se tiene el circuito de comando, acá un poco más detallado lo vamos viendo, y también igualmente vemos acá el circuito eléctrico de potencia que corresponde al motor de las dos transportadoras, que son motores que funcionan en delta, el motor de la trituradora, el motor conexión J que pasa a delta y que invierte giro, y los motores de cada molino que son motor conexión J y conexión J a delta. Entonces empezamos el proceso, acá corresponde la fase 1, entonces como se observa se acciona con un pulsador el motor de la banda transportadora 1 y cuando por un sensor de peso se detectan las 200 toneladas, entonces se detiene el motor de la banda transportadora 1. Por efectos de simulación el sensor es un pulsador, entonces como se observa se desactiva el motor de la banda transportadora 1. Pasamos al proceso de triturado, entonces igualmente se acciona el motor trifásico, debe funcionar en conexión Y, luego de un tiempo pasar a conexión delta y por un sensor de temperatura se desactiva el motor. Entonces, como observamos acá, se activa conexión Y, se observa acá en el circuito eléctrico de potencia, después de un tiempo debe pasar a conexión delta, como se observó, y por un sensor de temperatura se desactiva el motor. Seguimos con la siguiente fase, que es prácticamente lo mismo, solo que ahora se invierte giro. Antes estaba en sentido horario, ahora funciona en sentido antihorario. Igualmente se activa conexión Y, luego de un tiempo pasa a conexión delta e igualmente a partir de un sensor de temperatura se desactiva el motor. Pasamos a la siguiente fase, que vuelve al sentido horario, pero esta vez se va a desactivar el motor por un tiempo determinado, ya no va a ser por un sensor de temperatura. Entonces se acciona el motor, conexión Y como se observa, luego de un tiempo va a pasar a conexión delta y él solito, luego de otro tiempo, va a pasar a desconectarse. Bueno. Entonces ya después de esto empieza el proceso de molienda. Entonces en este proceso ya se tiene activada el motor de la banda transportadora 2, que como se observa acá es un motor en conexión delta, y el motor de la molienda 1, como se observa acá. Entonces un motor trifásico conexión Y delta. Entonces cada que detecta 500 kilos el sensor, entonces se va realizando el proceso de molienda, como se observa acá. Entonces vamos a ampliar un poquito para ver el contador. Para efectos de simulación se hace únicamente 3 veces. Entonces como se observa acá, se activa el pulsador, se desactiva el motor de la banda, está realizando el triturado y va desocupando por un tiempo y nuevamente nos activa la banda y el motor para esperar nuevamente a los otros 500 kilos. Entonces hacemos este proceso 2 veces más. Entonces como se observa sigue triturando, se desactivó la banda, ahí está en proceso de desocupado. Pasa un tiempo y nuevamente nos activa la banda y el motor. Y el último proceso, entonces esperamos un momento que realice el proceso de molienda y de desocupado del molino. Y seguimos con la siguiente fase. Entonces acá nuevamente es el mismo proceso anterior, pero pues va a cambiar un poco en el contador, pero para efectos de simulación igualmente se hace durante 3 veces. Entonces se activa igualmente, acá tenemos el motor de la banda 2 KM9 y el motor del molino 2 que es KM10. Se observa el mismo comportamiento. Entonces, se activa, se realiza el proceso y nuevamente. Entonces se observa igualmente lo mismo, realiza el proceso de molienda, desocupado y listo. Se procede a la fase de limpieza, entonces que cada 2 procesos completos de molienda y triturado se puede entonces realizar un proceso de limpieza. Entonces para efectos de hacer rápido la simulación se hace acá con un contador 2 veces, entonces 1 y 2, y entonces acá durante un tiempo determinado se activan los motores y después de un tiempo
se deben desactivar los motores y reiniciar todos los contadores. Acá con este pulsador entonces activamos el proceso de limpieza. Y como vemos ya todo quedó nuevamente reiniciado, todos los contadores ya están en cero y está listo para un nuevo proceso. Y tenemos aquí ya nuestro circuito totalmente terminado. Esta es la parte de control. Entonces está cada una de sus fases y agregamos este circuito pequeño adicional, que es el que nos va a dar el control y nos va a activar cada fase, teniendo en cuenta que aquí están nuestros interruptores de paro de emergencia y rearme. Entonces vamos a hacer una prueba. Vamos a ver el HMI y vamos a empezar un proceso. Entonces arrancamos y vemos que se habilita nuestra fase 1 y nuestro sensor 1, que solo tendrá sentido hasta que gire la banda transportadora 1. Entonces vamos a activarlo. Entonces ahí arranca y vemos que está el motor funcionando. Entonces cuando detecte un exceso de peso va a actuar el sensor 1 y vamos a pasar a la fase 2. Vemos que se habilita el sensor 2 y la fase 2 está lista para iniciar. Entonces arrancamos la fase 2 y vemos que el motor arranca en estrella y después de un tiempo pasará a triángulo y ahí está. Entonces vemos que también podemos activar el sensor y este dará fin a la fase 2 y dará comienzo a la fase 3. Entonces vamos a arrancar la fase 3 y vemos que el motor arranca en sentido contrario y después pasa a delta, como se indica, como se necesitaba. Entonces volvemos a hacer la activación del sensor, el cual hace que finalice la tarea y nos activa la fase 4. Entonces vamos a darle inicio a la fase 4 y vemos que arranca nuestro motor. Entonces él tiene que terminar de triturar, durará un tiempo apagado, dará inicio a la fase 5 automáticamente, que va a ser el molino 1. Entonces ahí termina y empieza el molino 1, como lo podemos observar, y la banda transportadora 2, que va a llevar el material hasta el molino. Entonces cuando haya un exceso eh, de material, entonces vamos a utilizar el sensor 4, que va a ser el que va a parar la banda transportadora. Vamos a terminar el molino 1, que muela ese material que está ahí retenido, y luego procede a liberarlo y vuelva a aceptar material en el molino 1 y vuelve y se activa la banda transportadora 2. Entonces vemos que nuestro contador del molino 1 da el 1 para el molino, el motor termina de girar, estamos en proceso de descanso y va a volver a arrancar en un momento la banda y el molino. Entonces vamos a ver que esto se puede repetir hasta 3 veces por efectos de simulación para que el video no se prolongue tanto, y veremos que se repite el proceso. Está terminando de moler y listo. Vamos a hacer el paso 3. Ahí vemos que termina de moler, se va a apagar y va a desocupar el material. Bueno, vamos a
hacer rápidamente lo del paro de emergencia para que el video sea más corto. Vamos a simular rápidamente este sistema. Vamos a activar, vemos que efectivamente está corriendo la fase 1. Vamos a pasarnos rápidamente a la fase 2 y allí veremos el paro de emergencia. Entonces vamos a hacer el paro. Ahí se tendrá que activar el testigo. Ahí está. Y vamos a ver que efectivamente si deseo hacer cualquier operación no lo podré hacer, porque como vemos aquí en el circuito está totalmente deshabilitada toda la potencia. Vamos a reactivarlo. Vamos a establecer la energía nuevamente. Vamos a darle aquí en rearme. Y se tendrá que iluminar el testigo que efectivamente ha dado el rearme. Entonces ahí se activó y vemos que claramente se renueva la potencia en nuestro circuito. Vamos por último a simular rápidamente cómo será un proceso de limpieza. Sabemos que aquí va a llegar hasta el tercero, como vimos, tercer proceso, seguidamente la otra molienda también. Y aquí en el contador de procesos vamos a ver rápidamente qué pasaría. Entonces ahí tenemos los dos procesos y vamos a ver que podemos ya pasar a la fase de limpieza. Aquí se activa nuestro testigo. Vamos a correr la fase de limpieza, que dice que tendrán que activarse todos los motores como lo estamos viendo. Tendrá que pasar un tiempo determinado y se van a apagar. Y nuestros contadores van a volver a cero para iniciar un nuevo proceso. Y vemos así como efectivamente ha quedado la práctica terminada y que todo funciona como se deben a las especificaciones.